Y estamos de vuelta, de nuevo, volver a recordaros que estamos recogiendo todas las preguntas que tengáis para cada charla a través de Brela Online mientras estamos mostrando la charla, así que por favor, mientras os vayan asaltando esas dudas que tenéis o esas cosas que queréis que os aclaren nuestros ponentes, ir metiendo las preguntas porque el equipo de realización me las va a ir pasando cuando lleguemos al final y tengamos la parte en directo del Q&A, de las preguntas y respuestas. Y a continuación nos vamos con nuestra siguiente charla, que vamos a ir hablando sobre algo. Antes estábamos comentando sobre Carto, ¿no? Y sobre la experiencia de Jorge trabajando con tecnologías de cutting edge en Carto, ahora en TinyBird. Pero es que ahora tenemos a nuestra gente de Geográfica, a la gente que ha tomado el relevo en Carto y lo que ellos llaman la versión 2.0 de Carto y el infierno de lo igual. Y para hablar de ello tenemos al former CTO y co-CEO de Geográfica y el actual CTO de Carto. Por favor, un grandísimo aplauso virtual a nuestro grande Alberto Asuero. Hola, mi nombre es Alberto Asuero, soy actualmente CTO de Carto y durante los últimos años también fui CTO de Geográfica y uno de los socios. Geográfica fue una empresa, una consultora GIS que adquirió Carto en 2019 y en 2019 pues nos unimos a Carto y ahí empecé de CTO. Os voy a contar un poco cómo ha sido toda mi trayectoria, cómo hicimos, cómo empezó Geográfica, cómo la fundamos, cómo fue vendida a Carto y cómo nos integramos a Carto y el estado actual de Carto, lo que venimos haciendo ahora mismo en Carto. Así es como empieza Geográfica. Geográfica empieza yo me uní a Geográfica en el año 2009, que estaba justo empezando. Veis esos dos logos, el que pone Geográfica Studio. Yo personalmente odiaba lo del estudio, me costó años con Héctor, que era el CEO de Geográfica, conseguir que se quitara. Y en Geográfica en aquel entonces eran 4 personas. Estaban Paula, Héctor, Juan Pedro, que era otro socio por aquel momento, y Alberto, que no era yo, era otro Alberto. Y una persona que no venía mucho en mi incorporación era Paula, que la verdad es que en las primeras reuniones y eso decía que el puesto me venía un poco grande, era un niñato con poca experiencia, que venía un poco subidito, le decía ella. Y esto es la típica que te dicen, pues ¿para qué hablas? Porque ahora pues estamos casados, tenemos 4 niñas, Paula es ahora mismo la VP de Solution en Carto y nada. Este es el claro ejemplo de no tienes que hablar demasiado fuerte y esta, evidentemente, se la recordamos cada vez que nos juntamos todos, una vez por semana por lo menos. Geográfica, básicamente, podemos decir que tiene 4 etapas. 4 etapas en las que la primera la decidimos como entre 2008 y 2013, que es saliendo de la crisis. Es una época un poco más en la que estamos sobreviviendo. Somos casi más una red de freelance que vamos pillando lo que nos llega. Después empezamos en que arrancamos en el año 2013, empieza más o menos esta etapa. 2016-2017 hacemos una estrategia, cambiamos un poco la estrategia de la empresa y en 2018 y 2019 fue el año de expansión, de crecimiento y donde luchamos con esto que llamaba la presentación del infierno de lo igual, que es lo que voy a intentar ahora explicarlo. Sobreviviendo, pues aquí hacemos de todo. Empezamos con aplicaciones de escritorio, evolucionamos hacia empezar a hacer cosas en la web. El porcentaje de cosas que hacíamos relacionadas con mapas aquí pasaban de un 25% más o menos, y entre ellas hacíamos mapas en papel, mapas digitales, o sea, lo que iba saliendo. Aquello era sobrevivir y pagar las nóminas porque no teníamos, ni Geográfica tuvo nunca, ninguna fuente de financiación externa de VCs ni nada de eso. Empezamos con la que empezamos a hacer cosas de diseño e ingeniería. Empezamos a mezclar. Ese fue uno de los puntos donde Geográfica empieza, donde mezclamos y metemos sobre el año 2010 un diseñador y empezamos a trabajar juntos. Trabajamos mucho con la industria de videojuegos, hacemos una aplicación que es un ERP para una distribuidora de juegos de mesas aquí en España, en la que gestionamos todo. O sea, se gestionaba desde las facturas de los clientes, hasta cómo salían los productos en almacén y hasta cómo se entregaban las cosas. En una de estas cosas hacemos también Mirador, que es una aplicación para la Diputación de Sevilla y empezamos ya a hacer cosas con mapas. De todo el compendio de cosas y todo lo que montamos, una de las cosas que hacemos es irnos
a dar soporte a colegios. O sea, dábamos un health tip que era irle al colegio a montarle las aulas de informática, a montarle al director y a los profesores ciertas conexiones de la información para ponerles sitios donde pueden acceder ellos a su propia información, compartirlos con los alumnos y tal, pero un servicio que, puedes decir, nada que ver con que era geográfica. Pero el cambio lo empezamos a ver cuando hacemos Pórtico, que es un producto que hicimos para la Diputación de Sevilla, donde empezamos a hacer productos GIS en web y empezamos a ir bastante rápido y vemos que lo hacemos con bastante calidad, los clientes quedan bastante contentos y empezamos a evolucionar ahí. Empezamos a hacer cosas también con una empresa americana que se llama Drive-Thru, que es una empresa de roleplay games, que tiene bastantes usuarios en su plataforma. Estábamos hablando de plataformas de más de 300.000 usuarios, y ahí empezamos ya a hacer cositas más de datos. Empezamos a hacer módulos de TJBs, empezamos a hacer un motor de recomendación para las ventas, somos capaces de demostrar que los ayudamos, incrementamos su potencial de ventas, y ahí descubrimos que nos paga Drive-Thru una factura y nos la paga en 2 horas. Le mandamos la factura y nos la paga. En aquel año que estábamos bastante mal, que dependías de la administración pública, que los pagos eran muy lentos y todo eso, pues decidimos, oye, tenemos que profesionalizarnos un poco. Y en una de estas yo, pues personalmente, en el año 2013 nace mi primera hija, y ya se sabe que cuando empieces en esa dinámica es cuando te planteas estos cambios vitales. Y uno de los cambios vitales pues, que me presenté es que planteé que si quería seguir en geográfica un poco, pues lo que quería era formar a ser parte de ella y ser un socio de la compañía. Así que reestructuramos la compañía. Héctor y yo siempre hemos creído mucho en la confianza. Juan Pedro en aquel entonces, que era socio también. Y decidimos dividir la compañía en un 33% para cada uno y empezamos ahí con geográfica. Y ahí podemos decir que es cuando arranca. Ahí cuando arranca geográfica podemos decir también que es cuando nos empezamos a profesionalizar. Casualidades también un poco casuales, que empezamos a hacer algo muy similar a lo que hacía Carto por aquel entonces. Carto hacía un motor de renderización de mapas que se enfocaba en el cloud. Nosotros hicimos, usando básicamente la misma tecnología subyacente que usa Carto, empezamos a hacer lo mismo, pero para un proyecto de aeronáutica. Un proyecto de aeronáutica donde hacíamos análisis de temperaturas, predicciones meteorológicas, turbulencias, mapas de viento, y esto todo se empaquetaba en una aplicación en un iPad. Esta aplicación la llevaban los pilotos y les servía pues, para organizar y hacer el plan de vuelo y demás. Y ahí vemos que empieza geográfica ya a crecer. Nos ponemos ya aquí con un número más alto de empleados y empezamos ya a trabajar con la IUCN, con el Instituto Elcano, el proyecto de aeronáutica que se llama ICON. Empezamos a trabajar también con Telefónica. Pero nos pasa algo en esta época, que es que perdemos por marca. Aquí teníamos nuestros primeros comerciales, llegó el primer comercial a la geográfica, pero lo que nos encontrábamos es que siempre que íbamos a una propuesta, siempre que íbamos a vender a un cliente, nos echaban por marca. Y era lógico, en el fondo, si te paras a pensarlo 2 minutos, tenía su lógica. Íbamos a un cliente y el cliente, evidentemente, cuando tenía que decidir, decía, me gusta mucho más la propuesta que me ha llegado de geográfica técnicamente, pero lo que me pasa es que prefiero dárselo a Accenture, porque si esto sale mal, si se le ha dado a Accenture, para mi jefe no es lo mismo que se le ha dado a los 8 chalaos de Sevilla. Entonces, pues empezamos así, empezamos a que perdíamos por marca, teníamos ese problema, y una de las cosas que hacemos es, nos hacemos partner de Carto. Empezamos a trabajar con ellos y la verdad es que sale el primer proyecto increíble. Y no salió increíble por otra cosa que porque dio la casualidad, y fue pura casualidad, que la tecnología que usábamos, estábamos en el mismo sector, dimos en el clavo. Entonces, nos fue muy fácil esa integración con Carto. ¿Qué empezamos? Con una estrategia que le llamamos nosotros Canal Sí. Decidimos y nos ponemos ahí pongo en las diapositivas una reunión que teníamos un 6 de septiembre de 2016, en el que estábamos Héctor, Paula y yo, en la que hablamos de Canal Sí. Y ahí nuestra estrategia era decir, en vez de irnos a vender a cada una de los clientes a puerta fría, nos vamos a enfocar en Carto y Telefónica. Vamos a intentar venderles a estos dos. ¿Qué problema? Pues lo que pasa con Carto y Telefónica, cuando nos unimos a ellos, cuando intentamos hacer esta estrategia, es que teníamos que ir a pulmón. Y claro, en Telefónica,
con los retrasos de pago, los retrasos de desarrollo del proyecto, de que arranque tal, pues son corporaciones más grandes y van más despacio. Con Carto también pasa un poco lo mismo, pero no tan acentuado como Telefónica. Entonces, lo que se traduce es que pasamos un año duro al principio. Pero la cosa empieza a ir. Empezamos a fluir, llegamos a un estado en el que ya somos 17 empleados y la cosa fluía. Carto estaba muy contento, cada vez clientes mejores, el equipo también muy contento, motivado con los proyectos, pero ya empezábamos a ver que seguir creciendo con esa estructura era difícil. Aquí os podéis hacer un día de cómo era esto de Canal Sí, era todo el día pensando en cómo hacer esto. Este email, por ejemplo, era un email de Héctor que he recuperado por ahí a la 1 de la mañana, en la que hablamos de que tenemos que ir con Telefónica y tenemos que meternos en ellos completamente. Tenemos que ayudarlos al 100% y ser parte de nuestro proceso de ventas y ayudar de esa manera al canal en todo lo que había. Y en 2018-2019 llegamos a lo que se llama el infierno de lo igual. Y es lo que yo le llamaba a esta parte porque era como lo más arriesgado era morir de éxito. Y sonaba a mí prepotente, era decir, joder, es que me están contratando muchas empresas, pero es que te puedes ir al garete en cualquier minuto que un proyecto te salga mal. Y éramos muy débiles, éramos muy frágiles en ese momento. Entonces teníamos que ir luchando contra eso. Entonces dimos aquí el primer salto que vimos es el salto que se da de los 20 a los 30 empleados. Para mí, el crecer de la empresa desde 0 hasta los 45 que fuimos, este fue el más difícil. De 20-30, donde tuvimos que meter project managers. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna estructura y ahí empezamos a meter gente que tenía que trabajar con los clientes, que no entendían mucho de la temática, teníamos que formarlos. Los ingenieros al principio no lo entendían, de decir, oye, estamos aquí desbordados de horas y nada más que hacéis traer a managers. Esto no tiene mucho sentido. Pero poco a poco lo más gracioso es que luego todo el equipo lo agradeció un montón porque cuando tuvimos más estructura y estábamos funcionando mejor, todo el equipo lo fue agradeciendo. Luego llegó el salto de los 30 a los 45, que también fue complicado, en el que tuvimos que ir ya en la etapa, podemos llamarle de los technical leads. Empezamos a montar squads, montamos ya equipos de QA, metemos un recursos humanos muy liviano, pero sí metemos un departamento ya de recursos humanos donde nos ayuda en el proceso de hiring. La parte de recursos humanos, pues la llevábamos ya nosotros. Nosotros sí que invertíamos mucho desde el inicio de Geográfica, hemos invertido montones de horas en todos los empleados, en la cultura de la empresa, en transmitir. Hemos hecho todo para crear un buen ecosistema y una buena cultura. Y aquí ya sí teníamos un problema. Veías un problema muy grave que era difícil salir de los proyectos. No puedes centrarte en que te has hecho una estructura al canal, no, por ética profesional y por todo. No podías haberte comprometido con Carto, con Telefónica, en hacer un producto bastante importante con ellos y decir, ahora no me interesa, me salgo. Te conviertes en un mercenario y eso, a la larga, todos sabemos que es malo. Pero por otro lado decías, esto no tiene fin. Cada vez llegaban más proyectos, cada vez más cosas y entonces o bajabas la calidad o te plantabas en que eras 200 en un año. Y hacer 200 en un año es que bajas la calidad. A este ritmo de crecimiento, en un sector como el nuestro, tan de nicho, tan técnico, y que no es como, si ya es difícil en el mundo tech contratar a un ingeniero, ya contratar a un ingeniero geoespacial era una cosa imposible. Solo nos quedaba el tener gente que llegara al proyecto y se fuera sumando. Pero claro, si bajábamos la calidad, sabíamos que nuestros ingenieros y nuestros diseñadores y todo nuestro equipo se hundía. Adiós a la cultura. Y aquí estábamos un poco atrapados. Teníamos que estar aquí y decías, bueno, algo tenemos que hacer. Entonces, esto es lo que decidimos. Decidimos básicamente decir, venga, todo o nada, prácticamente. Decidimos, vamos a ir a por la estrategia del canal, pero vamos a ir a lo bestia. Y lo que hicimos es decir, bueno, no podemos depender solo de dos. De dos no tiene sentido. Entonces abrimos 2 canales más. Uno con Renault, que fuimos abriendo con ellos varios proyectos, y otro con Posterscope. Posterscope es una empresa de outdoor media que lleva muchas campañas publicitarias en grandes empresas como Coca-Cola, Decathlon, etc. ¿Y qué decidimos? Hacer microproductos a nuestros canales. Decidimos que a Posterscope le vamos a hacer un producto que es el que ellos vendan. Como ellos no tienen ese equipo, sea el que haga. Con Telefónica, desarrollar el producto Urbo, que es para Smart Cities. Con Carto, empezar a coger también productos únicos, que era Vodafone Analytics, que es el producto que Carto y Vodafone desarrollan,
y Geográfica se encargaba de construir la solución final, que está impulsada por la plataforma de Carto. Con Mastercard lo mismo, hicimos lo mismo, Mastercard Retail Location Insight, en lo que hicimos eso. Y al final una cosa que nos grabábamos siempre a fuego y que cada semana nos poníamos, de hecho hacíamos una reunión cada semana para recordarnos. No era necesaria realmente esa reunión, era recordatorio de que teníamos que pensar en el cliente. Y nos poníamos media hora en decir, ¿qué hacemos con este cliente? ¿Vale? ¿Cuál era nuestro objetivo al final? Había que vender alguno de los canales, o esto era seguir y seguir creciendo, porque no tenían manera de parar la rueda. Esto fue una amortiguación, pero a la larga no había otra. ¿Qué es lo mejor de Geográfica? Lo mejor de Geográfica, bueno, los 3 últimos años financieramente y económicamente fueron perfectos. Fueron un 2% facturación, siempre se puede mejorar, y un por 4 en beneficio durante 3 años consecutivos. Otra de las cosas muy buenas es que muy poca gente ha salido del equipo que después de que haya pasado el tiempo de incorporación y que hayan estado ahí un tiempo, ¿no? Muy pocas salidas, casi solo 5, y de hecho 2 de ellos han vuelto en la época de Carto. ¿Qué tratábamos? Meritocracia extrema. Cuando alguien hacía algo bien, había que impulsarlo, había que ayudarlo todavía más. Si tú haces algo bien, ese mérito tenía que ser recompensado. Y esto ayudaba un montón, ayudaba enormemente a cómo el equipo crecía. Ayudaba a que llegaba alguien nuevo al equipo y sacaban el 120% de esa persona. Llegaba y todo el equipo lo ayudaba a empujarlo, y esa misma persona que llegaba se veía con esas ganas, se veía con las ganas de llegarlo, de coger el ritmo, y era un sistema bastante bueno. Clientes muy satisfechos y los trabajadores también. Son bastante orgullosos de toda esta etapa que vivimos. Y en mayo de 2019, pues ya decidimos unirnos a Carto. Nos unimos a Carto, salimos un poco de este infierno de lo igual, porque con Carto ya la cosa es diferente. Carto tiene un sistema, que es una empresa más grande, tiene un producto por detrás, te puedes permitir elegir a qué proyectos vas, a qué no. Tienes una red de partners que te ayudan, que no tienes que crecer tú solo, sino ya tienes una red de partners que van ayudándote a esto, y eso con Geográfica era imposible. No concebía montar una red de partners sobre una propia consultora, era muy complicado. Y después de eso, pues después de la venta de Carto, una cosa que hicimos es habichuelas. Montamos una empresa que era Habichuelas SL, donde tienes que poner tus habichuelas, aquella fue la gracia, y en la que estamos ahora mismo en 7 empresas tecnológicas participando, y el objetivo pues es seguir por ahí. Son empresas en las que ayudamos, en las que creemos que podemos aportarles algo. Si no podemos aportar nada, no entramos, porque con un VC nosotros somos muy pequeños como para competir, pero sí que los podemos ayudar en ciertas cosas de experiencia, de consejos, tanto en la parte técnica como en la parte de desarrollo de negocio. Y con Carto, pues claro ejemplo de 1 más 1, pues no suman 2 en este caso. Carto ganaba porque ganaba en servicios profesionales, ganaba un equipo de servicios profesionales que hace que los clientes estén más pegados a Carto y no se vayan, porque tienen herramientas más a medida y más personalizadas para ellos, y Geográfica gana en que no tiene que tener ese crecimiento y bajar tanto la calidad. Y aquí llegamos a, cuando nos unimos a Carto, pues empezamos ahora y hablamos de lo que se puede convertir en un Carto 2.0. Pero antes de hablar de esto de Carto 2.0, me gustaría hacer un pequeño repaso a la situación actual en los clouds. Vemos ahora mismo que hay principalmente una guerra entre todos los proveedores de cloud por ver quién se lleva más clientes a su lado y quién consigue crecer y crecer más, y también una guerra en propuesta de valor para simplemente atraer más clientes. Vemos una cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido, que es que empiecen a aparecer cloud privados que van sustituyendo al on-premise, que vemos ya organismos bastante grandes que se van al mundo cloud y las on-premise se van reduciendo. En Carto, por ejemplo, de las on-premise que teníamos antes, que las instalábamos en servidores del cliente, en sus propios CPDs y tal, tenemos ya menos de un 5%. Casi todas las on-premise, que tenemos muchísimas, de Carto casi un 25% es on-premise, pero esas on-premise ya lo que se hacen es que se instalan en Azure, se instalan en Amazon, se instalan en Google Cloud, y eso es un cambio que vamos viendo. Más uso de servicios gestionados, cada vez más serverless, más bases de datos, sistemas.
Y una de las cosas muy importantes que creo que es en la guerra de cloud y que ayuda al desarrollo mucho de las empresas y que creemos que esta batalla va a seguir mejorando y mejorando sobre la de on-premise es la sinergia. Cuando hay una sinergia entre que la empresa de proveedores de cloud tan grande como Google, Azure o AWS, en estos casos lo que más te ayuda es tener una empresa que te apoya en vender tu producto. ¿Por qué? Porque hay una sinergia en la que todos ganamos. Hay una sinergia en la que Google te ayuda a vender tu producto en su infraestructura y ellos ganan por la propia infraestructura. Podemos ver un poco el análisis en cómo han ido evolucionando. Podemos ver que hasta antes de 2017 estaba la infraestructura as a service y vemos que lo que hacía esta parte principalmente es mejorar los departamentos de IT. Mucho más fácil gestionar servidores y hacer esto muchísimo mejor. Después aparece la de platform, en la que podemos decir que esto está ahí, el foco durante los 2 últimos años, está más la guerra del cloud ahí, que es en reducir, en cambiar los departamentos de IT e incluso en algunos casos eliminarlos. Se ven empresas que no tienen a nadie de sistemas, pero los propios ingenieros y desarrolladores son capaces de desplegar en una nube y no necesitan de esa parte del equipo. Lo han aligerado tanto, llega un punto de aligerarlo tanto y de externalizar eso que llega ahí. Y luego el SaaS, pues ya eso sí lo sabemos como una innovación o diferenciación, ¿no? De una forma nueva de distribuir y que ha estado mucho ahí en llevarse productos SaaS a cada uno de los clouds. Ha habido commitments muy grandes de grandes empresas, desde ahora me llevo a esta empresa se muda a Amazon, esta otra se muda a GCP, etcétera, etcétera. Pero ahora, yo donde creo que va a estar el foco en los próximos años es en el Data as a Services. Y aquí es donde Carto entra. Muchos conoceréis Carto y pensaréis en Carto como Carto Builder, ¿no? Una plataforma basada en PostgreSQL donde se cargan datos y se visualizan en un mapa. Eso estaba así y sigue siendo así, pero ahora Carto está evolucionando mucho más a integrarse con otras plataformas, a integrarse con estos proveedores cloud. El primer caso es con conectores que tenemos, conector tipos. Esta semana, por ejemplo, hemos hecho release en beta. Todavía no se ha anunciado por Product Marketing, pero ya está en el dashboard de Carto, es Snowflake y Redshift. El Q pasado lo hicimos con BigQuery también, y esto va a ir a más y a más. Pero Carto aquí se plantea incluso que estés en medio, o sea, que sea una plataforma que proporcione sobre los Next Generation Data Warehouse, sobre las bases de datos nuevas y de próxima generación de alto rendimiento, como Snowflake o como BigQuery o como Amazon Athena, todas estas, que Carto se ponga como una capa encima de ellas sin tener que conectar los datos de esa plataforma con Carto, sino que los datos sigan estando en esa plataforma, sino que el computing siga ejecutándose en esas bases de datos, porque creemos que así vamos a seguir aumentando la sinergia, porque estas bases de datos van a seguir creciendo a un ritmo muy grande y con esa sinergia podemos llegar mucho más lejos. Y un ejemplo de esto lo presentamos en Google Nets, que es una integración que hemos hecho entre Carto y BigQuery. Tenemos una solución que lo que hace es permite visualizar datasets muy largos, datasets de billions of rows, de muchos terabytes, ¿vale? De varios terabytes, y esta plataforma es capaz de correr encima de BigQuery. No necesitas llevarte los datos a otro lado. Aquí, cuando hemos visto mucha competencia en este tipo, hay bases de datos que hacen los cálculos en GPUs, y todo esto son bastante más rápidas, pero tienes el problema que tienes que sacar los datos de ahí. Y BigQuery tiene una cosa muy buena. Tiene una cosa muy buena, es que no es necesario, no es muy caro almacenar esos datos. Tienen una división entre Compute y Store, que ahora vamos a ver, ¿no? Esa división entre Compute y Store es bastante bestia y es un concepto bastante disruptivo, porque no necesitas, si no tienes esa necesidad de real time, que es lo malo que tiene, si no tienes esas necesidades real time, puedes tener a un coste muy bajo mucha información. Aquí pongo un poco la comparativa en la que 20 teras de datos, pues en BigQuery te cuestan tenerlos almacenados $409 al mes. En un Cloud SQL gestionado por Google te cuesta 17.000, que es un 4.000% más. Y solo en discos duros SSDs, un 751% más. Entonces, esa separación que hace
estas bases de datos de storage y compute que hace BigQuery y que van a hacer otras, que lo que hacen es almacenar mucha información en S3. En S3, bueno, Google no en S3, en Cloud Storage, pero en estos sistemas distribuidos de ficheros donde se almacena ahí la información. Esto permite que no tienes una latencia de red que no sirve, que no hace que a día de hoy funcione en real time. Están trabajando mucho en ello y supongo que eso evolucionará bastante, pero en cuanto a analítica y precio no tiene comparación. Y en cuanto a analítica, muchas veces, en muchísimos casos de uso, sobre todo en nuestro caso, esto es lo que se quiere. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que presentamos, ¿no? Es una función que desarrollamos internamente que corre encima de BigQuery, que nosotros lo que hacemos es, le damos al usuario, cuando te registras con Carto, pues estas funciones te las ponemos disponibles en tu cuenta de BigQuery. Le hacemos como un setup en la cuenta de BigQuery y una vez que tienen eso pueden ejecutarlas. Estas funciones, la verdad es que técnicamente está muy bien cómo se han hecho, porque lo que hemos hecho es portar diferentes algoritmos en C++ y los hemos compilado con WebAssembly para que puedan correr con las funciones UDF de BigQuery. Son User Defined Functions que tú puedes definir dentro de BigQuery y esas funciones le pueden meter código JavaScript. ¿Qué hemos hecho? Las hemos empaquetado con WebAssembly y hemos portado toda esta funcionalidad dentro de BigQuery. ¿Y qué hace? Pues aprovechas todo el sistema de escalabilidad de BigQuery, te aprovechas de las ventajas de Storage Computation y luego somos capaces de servir los datos directamente de BigQuery. O sea que aunque os he contado el problema de real time y la latencia, en el vídeo que está por ahí funcionando podéis ver el rendimiento que tiene en tiempo real y es bastante bueno. Que con este sistema lo que hace Carto es todo lo storage está en BigQuery y nosotros lo que hacemos es trabajar directamente sobre BigQuery. Y creemos que tiene bastante potencial por eso, porque la gente no va a querer tener 7 warehouses distintos para almacenar cada cosa. La gente va a querer además, ¿por qué hacemos esto de... y el computing, ¿por qué no te lo llevas a tu plataforma? Pues porque hay muchas empresas que lo que ya tienen es sus propios acuerdos. Estas empresas ya tienen su acuerdo con GCP y ahora meter un acuerdo nuevo para Carto en la que tienes un sistema en la que no sabes cuánto vas a capaz de computing, pues es más difícil. Es más difícil porque tienes que ir continuamente metiendo y pasar toda esa burocracia. En tanto que si lo tienen ya en BigQuery, Carto tiene una propuesta de valor bastante más sencilla y bastante más sencilla de adoptar. ¿Y cómo vemos el sistema de Data Integration? ¿Cómo lo veo yo durante los próximos años? Pues creo que va a ser mucho más la guerra del Data as a Service. Lo hemos visto con la última IPO de Snowflake, que ha sido un éxito hace unas semanas. Lo estamos viendo con las mejoras continuas de BigQuery, en las que hace un año la latencia que estábamos viendo en ese vídeo era completamente distinta, era 1×3, 1×4. Viendo cómo permiten desarrollar más código en estas bases de datos, viendo que Snowflake proporciona un sistema bastante análogo de funciones UDF, con lo cual una de las cosas que se podría exportar ese sistema allí también. Y vemos cómo sigue en este cloud mejorando y escalando esa oferta en Data y Analytics. Y van a tener ahí muchísima información y va a seguir creciendo. Otra de las cosas que veo es que se ve viendo el SQL como una interfaz común. El SQL, durante hace 6, 7 años, cuando aparecen todas estas bases de datos tipo MongoDB y tal, mi opinión es que aparecen para cubrir una cosa que la tecnología no era capaz de solventar. No éramos capaces de solventar en aquel tiempo con SQL y bajábamos a un sistema de NoSQL. Pero todos hemos visto que hacer analítica con base de datos no SQLs, es un auténtico infierno. Y una cosa de las que creo es que vamos a ver toda esta parte de más integraciones sobre las bases de datos, más integraciones sobre estos data warehouse de próxima generación. Vamos a verlo en funciones de UDFs, como Lambda Functions, que parece que Amazon tira más por ahí, pero va a ser eso, darle a los programadores más y más flexibilidad para programar dentro de esas bases de datos pegados a los datos. Y así es como creo que vamos a evolucionar todos. Y nada. Muchísimas gracias a todos.